una lotería en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos se da así. El encuentro anterior, recuerde que son nueve encuentros de esta capacitación. En el encuentro anterior, lo que nosotros hicimos es, como primera medida para antes poder dimensionar una instalación eléctrica, es decir, calcularla, es justamente conocer cuáles son las partes, ¿no?, que están involucradas en este proceso de cálculo. Había hecho una aclaración que el ámbito de aplicación del reglamento que vamos a estudiar inicia en los bornes superiores de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal. Es decir, que con él nosotros vamos a dimensionar, calcular y proyectar tableros eléctricos principales, tableros seccionales generales, tableros seccionales y los distintos circuitos que electrifican las distintas bocas de salida, sean de iluminación o de toma corriente. Es decir, de ahí aguas abajo, pues el entronque a la red pública en baja tensión hasta los bornes superiores de la protección que es cabecera en el TP es ámbito de aplicación de la empresa prestadora de servicio. Nosotros no intervenimos en esta instalación eléctrica, sino que ya es información, ¿no es cierto?, que nos brinda la empresa prestadora de servicio en ese sentido, porque es su campo. Bien, antes de adentrarnos en el cálculo, hagamos unas pequeñas definiciones. Hace rato yo hablaba de circuito terminal, ¿no? Cuando nosotros veíamos el esquema de distribución, yo mostraba un tablero eléctrico cualquiera, que de él se desprendía un circuito que electrificaba bocas de salida. Un circuito, hablando en criollo, señores, son cables dentro de un caño, ¿no? Pero se denomina circuito terminal, según el reglamento, a estos cables dentro de un caño, si quiere, que se derivan de tableros eléctricos y justamente se vinculan con puntos de utilización, lo que nosotros en la práctica denominamos boca. ¿Sí? Esto recibe el nombre de circuito terminal. ¿Por qué lo defino? Porque, como ya vamos a notar, existen tres grandes grupos de circuitos terminales. De acuerdo a esa clasificación, cada tipo de circuito reúne unos criterios que se fijan en este reglamento que, por ejemplo, nos va a servir para dimensionar nuestra instalación. ¿Bien? ¿Qué es una boca? Una boca se define a un punto de justamente este circuito terminal a donde yo vinculo una carga o aparato utilizador. Es decir, no se consideraría boca a una caja de paso, a una caja que contenga puntos de efecto, justamente porque no hay oportunidad de vincular una carga a un aparato utilizador, ¿no es cierto?, en esas partes. Si bien gráficamente, digamos, yo tengo ahí una boca de iluminación, va hacia el punto de efecto, si bien la cajita que contiene el punto de efecto pertenece o es un extremo del circuito terminal, a los efectos de cálculo no se lo toma en cuenta como boca. Bien, guarda que nosotros estamos reuniendo los criterios que fije este reglamento para poder llevar adelante el proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada que ver o no hay que asociar las clasificaciones o las definiciones que se dan en esta norma, por ejemplo, para la cotización de la mano de obra. ¿Por qué? Porque no es el fin de la norma. La norma lo que hace es reunir criterios para, por ejemplo, instalaciones eléctricas seguras, no presupuestos seguros. Y sería un error tratar de tomar, digamos, una clasificación para una suerte de cotización de mano de obra. ¿Se entiende la idea? Tal vez habrá que buscar en Chandías, no sé, o tal vez habrá que convenir uno mismo qué es lo que considera boca a la hora de presupuestar. Pero esa es harina de otros costal. De acá en adelante, por ejemplo, nosotros vamos a considerar boca, o el reglamento lo hace, al punto del circuito terminal, es decir, hace referencia al sistema de canalización que se vincula con una caja donde nosotros vamos a poner un bastidor y donde este tenga uno o dos módulos o cuatro, no importa, ¿no es cierto? Si se trata de un circuito de toma corriente, a los efectos del cálculo, esto es una boca. ¿Se entiende la idea? Se interpreta el criterio. Boca es el punto del circuito terminal. Está haciendo referencia, si quiere, a los cables que llegan a esa caja que luego, por supuesto, a través de estos módulos se van a vincular cargas. ¿Sí? No importa la cantidad de módulos, para cualquiera de estos tres ejemplos que acabo de dar, para calcular nuestra instalación, va a ser una boca. Lo mismo sucede para lo que es iluminación.
Cuando nosotros hagamos referencia a bocas de circuitos de iluminación, no estamos asociando la clasificación a la cantidad, por ejemplo, de lámparas o de luminarias, sino justamente al punto este donde se vincula, ¿no es cierto?, en la caja octogonal la luminaria. No importa ni el tipo de lámpara ni la cantidad. Acá, en estos dos casos que se presentan, y a los efectos del cálculo, esto es una boca. ¿Se entiende la idea? Digo esto porque también están acostumbrados a bajar el precio. Por ejemplo, cuando se instalan esas lamparitas tipo spot, tipo dicroica, lo ven así, algo chiquito, y dice, che, será media boca. No, porque la lamparita es una potencia de 5 voltamperes, 7 watts, no sé. Será media boca, empiezan a hacer una suerte de brujería, ¿no? Por definición, lo que, lo que hace hincapié el reglamento es que es el punto este donde se vincula la carga. No me interesa la característica de la carga. Esto, a los efectos de cálculo, es una boca. ¿Estamos de acuerdo? No le bajen el precio. Bien. Hablando de los circuitos terminales, yo les mencionaba que existen tres grandes grupos, ¿sí? Los grupos o la clasificación que se le da a estos circuitos terminales, yo les dije que más allá de una cuestión formal, a nosotros nos da como información una suerte de criterio para poder llevar adelante el cálculo. Quédate congelado, profe. ¿Quién? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me muevo? ¿No me muevo? Señores, dice que estoy congelado. Esto no es Gran Hermano, señores, ¿no? Pero ¿se me ve bien? Ahí sí, no, no se ve, ahí sí. Ahí volvió. ¿Qué habrá pasado, no? Vuelvo. ¿Ahora? Ahora de 10. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo señalaba recién? Que hablando de circuitos terminales existen tres grandes grupos. ¿Qué es lo que hace el reglamento? A agruparlos, si quiere, asociar distintos criterios de acuerdo a esta clasificación que le da en función al tipo de carga que electrifica. No es una cuestión formal, como recién mencionaba, para asociar un nombre porque sí, porque al fin y al cabo, sean los denominados de usos generales o sean los circuitos terminales denominados de usos especiales o de usos específicos, siguen siendo cables dentro de un caño. Pero esta suerte de clasificación a mí me va a permitir, y ténganlo presente, asociarle criterios. La sección 770, la sección 770 solamente hace referencia a dos tipos de circuitos terminales, los de usos generales y los de usos especiales. No fija criterios para los circuitos que se podrían denominar de usos específicos, lo que no quiere significar que no se puedan proyectar este tipo de circuitos en instalaciones eléctricas en vivienda. Ahora me remito. Por ejemplo, clasifica o define como circuitos de usos generales a circuitos que sean monofásicos, que alimenten bocas de salida, no importa si sean de iluminación o de toma corriente, y cuyas cargas no superen los 10 amperes. Si estas condiciones se dan, esos cables que, que van dentro de un caño reciben, ¿no es cierto?, la clasificación de circuitos de usos generales, que como ustedes ya verán, existen dos, que son los denominados iluminación de uso general y de toma corrientes de usos generales, ¿sí? Son circuitos monofásicos, electrifican bocas de salida de iluminación y de toma corriente y cuyas cargas no superen 10 amperes. En este sentido, hago una acotación, fíjense en ustedes que marca una cuestión bastante importante y es que las bocas deberían o se recomiendan estén en el interior del ambiente. Lo que no significa que las bocas que estén a la intemperie, el circuito que las electrifica no pueda denominarse de uso general, sino que acá lo que señala es que por recomienda, guarda, razones funcionales, se independice a través de circuitos, por supuesto, las bocas que estén en el interior de las que estén a la intemperie. ¿Qué es lo que quiero señalar? Guarda con la clasificación. Lo que quiero señalar es lo siguiente. Miren acá. Tengo la planta de la vivienda.
Pueden ver, señores, ¿no? Sí. Proyecto un tablero eléctrico. Voy a plantearme bocas de iluminación en el interior de la vivienda, como podría eventualmente, por ejemplo, bocas de iluminación en la galería, que es una superficie que se denomina semicubierta. Ya vamos a aclarar eso. O bien, una boca de iluminación que se encuentra acá a la intemperie, es decir, no bajo techo. Fíjense en ustedes que el circuito que electrifica estas bocas de iluminación es monofásico. Las cargas no superan 10 amperes, estoy seguro. Un circuito de iluminación con toda la furia no alcanza los 2 amperes, anda entre 1 y 1,5 amperes de corriente de proyecto. Y estas bocas se encuentran en el interior. Entonces, este circuito que electrifica estas recibe el nombre, por definición, de iluminación de uso general. Las bocas que se encuentran a la intemperie o en espacios semicubiertos podrían electrificarse también a través de un circuito, por ejemplo así, y es monofásico, la carga no supera los 10 amperes, ¿no es cierto? Y en este caso se encuentra a la intemperie. Por definición o por clasificación, podría recibir el nombre de circuito de iluminación de uso general, porque reúne las condiciones de acuerdo a la clasificación para denominarse así. Guarda que siguen siendo en ambos casos cables dentro de un caño. Como por ejemplo, yo podría tener un circuito que electrificara simultáneamente la boca que esté en el interior con la que está en la intemperie. ¿Esto se permite? Sí, tranquilamente se permite. Lo que sí, el reglamento lo que hace es recomendar que por razones funcionales se separe, o sea, que esto no se haga de esa manera, ¿cierto? No se realice de esa manera y se realice a través de un circuito independiente del circuito que electrifica la boca que esté en el interior, porque lo que pretende dar es funcionalidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que uno nota en el proyecto de muchos colegas? Que la boca de iluminación que está en el interior, si bien la independizan, o sea, no la asocian con la boca que está en el interior de la unidad funcional, reciben el nombre de otro tipo de circuito, por ejemplo, de uso especial. Es raro, es bastante extraño ese tipo de clasificación porque la verdad que no tiene un sustento técnico, sigue siendo un mismo circuito monofásico, la carga estoy seguro no supera los 10 amperes, y la única diferencia es que se encuentra a la intemperie. ¿Está mal eso o está bien? Desde mi punto de vista, no corresponde, porque si usted denomina de esa forma al circuito que electrifica las bocas que están a la intemperie, luego cuando vaya a realizar el cálculo de la carga, le va a tener que asociar potencias que no se coinciden con la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es la potencia, por ejemplo, en este caso? Fíjense que es un garage que no tiene 3,5 metros por 6, de la lámpara que va a estar asociada a esa luminaria que se vincula a ese circuito de iluminación, según ustedes. Una lamparita que se vincula acá, ¿qué potencia podría tener? 12 watts. Exactamente, un ejemplo, ¿no es cierto? Pero, más allá de esa cuestión, igual se nota mucho en proyectos de varios colegas que a la clasificación de ese circuito, que por el solo hecho de estar a la intemperie, le denominan no de uso general, sino de otro tipo de circuito. Esto no cambia la historia desde el punto de vista práctico, ¿no? Siguen siendo el mismo cable en el mismo caño, sino que lo que quiero decir es que innecesariamente le denominan de uso especial cuando la carga, la verdad que sigue siendo un poco despreciable si quiere. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Sí, Francisco. Bien, perfecto. Tengan presente esto para que tengan una idea. Cuando denominamos el circuito de iluminación de uso general, desde el punto de vista del reglamento, la potencia que se le asocia son 60 voltiamperes y es una potencia mínima. Viene a decir que yo podría aumentar ese valor de potencia si tengo la certeza del tipo de lámpara que se vincula a esta boca.
Pero si yo a esta boca que recién dijimos que le voy a poner, y es de 12 voltampere, le denomino de uso especial, a los efectos del cálculo voy a tener que considerar que tiene 360 voltampere de potencia. Y es más, se considera como mínimo. ¿Y esto por qué razón? Porque yo estoy nombrando o clasificando mal los circuitos. Los circuitos se clasifican en función al tipo de carga que electrifican, no si se encuentran a la intemperie o en el interior. No le bajen el precio. ¿Estamos de acuerdo? Salvo que, vuelvo a lo mismo, señores, esta es una pirámide, está la norma, está Dios y está una regulación, ¿no? Salvo que venga un colegio profesional y diga, señores, lo que está a la intemperie se llama de uso especial. Ahí cambia la cosa. Son regulaciones, están por encima de lo que se recomienda desde el punto de vista normativo y tranquilamente vamos a tener que hacer caso, ¿no? Yep. Volviendo. Bien. Pasa, por ejemplo, acá en Salta sucede eso, tengo un colegio profesional que, por ejemplo, a mí, no sé si hay alguien de Salta, a lo que están ahí, a la boca de iluminación de toma corriente que está la intemperie me hace denominarle de uso especial. No sé por qué, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Necesito que me aprueben el plano y le sigo la corriente, si quiere, al revisor. Pero la clasificación es esta, ¿sí? Después está el tema de los circuitos de usos especiales. La sección 770 en esas 86 páginas solamente se limitó a fijar criterios para 2 de los 3 tipos de circuitos. Los generales que recién lo vimos y los especiales. Y en particular, hablando de circuitos especiales, a lo de que se denomina toma corriente de uso especial, que este también es un error de cajón de todo proyectista. ¿Por qué? Porque este circuito de toma corriente de uso especial hace referencia a que es un circuito monofásico que alimenta bocas de salida de toma corriente y cuyas cargas sean mayores de 10 amperes, en particular hasta los 20. Nosotros básicamente lo vemos cuando electrificamos una carga que tiene, ¿no es cierto?, una ficha macho de conformación de 16 o 20 amperes, ¿no? La tentación, pues, lo que hacen los colegas es agarran un aire acondicionado, ¿no es cierto?, dejan prevista la boca, entonces el circuito que electrifica esa boca de salida de toma corriente le tienden a denominar de toma corriente de uso especial. Es raro, en principio es raro, pues tenemos otras posibilidades de clasificación para ese circuito que electrificará eventualmente una carga de aire acondicionado, pero bueno, todos caen en esa, ¿no? No digo que esté mal, pero resulta extraño. Haciendo un resumen, entonces en ese sentido, fíjense en la cláusula 6.6, habla de los circuitos de uso generales, la sección 770, tanto del circuito de iluminación, la sigla, ¿no es cierto?, que se va a emplear de acá en adelante, y la máxima cantidad de bocas que se proyectan, ¿sí? Esto, en cuanto a máxima cantidad de bocas que se permite, digamos, electrificar, no significa que cuando uno esté en una suerte de proyecto, plantee circuitos de 15 bocas, ¿no? Eso no se permitiría. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que lograr como primera medida de seguridad y como otra cuestión y criterio general de las instalaciones es la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Dar la oportunidad de que la instalación crezca a partir de lo que existe. Hace rato yo les mostraba a ustedes una planta de una vivienda, ¿no es cierto?, que la casa Juana esta. Por ejemplo, ahí. Oh, ahí les muestro. Ahí está. Supongamos, ¿no? Se proyectan las 15 bocas de iluminación. Las electrifico a través de un único circuito y completa las 15. Esto crece, señor, como el pelo y las uñas. En algún momento esto va a crecer mal o bien, pero crece. Y cuando crezca en superficie, también va a crecer en instalación eléctrica. Ustedes no crean que el nuevo instalador generará un nuevo circuito para electrificar, por ejemplo, la superficie nueva. No, lo va a hacer a partir de lo que existe. Eso es clásico. Yo le cuento que también soy instalador, ¿no? Agarra esto y se empalma y genera lo nuevo. Entonces, si esto ya tiene, digamos, proyectado 15 bocas, lo que va a hacer en ampliación es ya no verificar, digamos, el reglamento en la ampliación. Por eso,
lo que se sugiere es, si bien se permiten 15 bocas, que cuando se plantee el circuito en proyecto, es decir, no está la obra todavía existente, plantear circuitos donde se deje lo que se denomina reserva. Es la misma práctica que se realiza cuando se plantea un tablero eléctrico. No en este caso espacio vacío, pero sino una cantidad, de acuerdo a su criterio, de bocas donde eventualmente de mañana pueda crecer la instalación, manteniendo o verificando el reglamento de la EA en ese sentido. Guarda, ¿no? Guarda, si bien se permite tranquilamente, pero ya que estamos, podríamos fijar esa pauta que es la flexibilidad. Nosotros no apuntamos únicamente a hacer instalaciones eléctricas seguras, tenernos presente siempre, sino a realizar instalaciones eléctricas que también sean flexibles. Y bueno, luego los circuitos de toma corrientes tienen la misma suerte, y los circuitos de usos especiales, como venimos hablando, toma corriente de uso especial, que fíjense ustedes que también se permite hasta una cantidad máxima de 15 bocas en el proyecto. Ahora bien, tenemos una vivienda donde vamos a proyectar una pileta. Y esa pileta tendrá iluminación, por ejemplo, en sus paredes. Y esas bocas de iluminación estarán sumergidas, ¿no es cierto?, en agua. Ninguno de esos circuitos o esas clasificaciones que he marcado en amarillo podrían emplearse en ese sentido, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de una zona donde el máximo nivel de tensión son 12 voltios. Y recuerden que estos tres tipos de circuitos que he marcado son monofásicos, o sea, son de corriente fuerte, 220 voltios. ¿Cómo hacemos? Bueno, la sección 770 no tiene o no reúne criterios para el proyecto de esos tipos de circuitos. ¿Se entiende a qué voy? Entonces acá se la saca de taquito y dice, anda y consulten la 771. Ahí volvemos a ver el complemento de dos normas, si bien que se lleva una distancia de 16 años una con otra, para el proyecto en esos casos. La consulta que se hizo oportunamente es por qué no se terminó de clasificar, digamos, todos los circuitos en la sección 770, es porque normalmente, dice la asociación, estos son los circuitos que habitualmente se proyectan más, digamos, estadísticamente en una vivienda. Y lo otro no tanto, es por eso que luego se invita, digamos, a complementarlos con la sección 770 cuando surjan estos tipos de circuitos. No sé, bueno, por ahí capaz que todos tienen razón, no todos tenemos una pileta en el fondo, pero cuando suceda eso, habrá que ir justamente a reunir los criterios para otros tipos de circuitos en la sección 771. No está derogada, señores, siempre está expectante a que ustedes por alguna circunstancia vuelvan a eso, arrastrándose. Bien, vamos a calcular, básicamente hay una secuencia, no es normativa. Es decir, cuando hablamos de secuencia, hago referencia a algunos pasos. Como primera medida, hay que contar con información, hay que tener lo que nosotros denominamos planos, ¿no es cierto? Ustedes pueden trabajar con un plano suyo, o bien pueden solicitarle a Luciana un plano, sea en formato PDF o en DWG, ¿no es cierto? Porque la base del cálculo y del proyecto de la instalación eléctrica está en función a las dimensiones y a las características constructivas que tiene la vivienda. Si bien acá lo que usted también se denomina planta, que es una vista superior de una sección que se realiza a altura de pecho, medianamente se podría por lo menos realizar el cálculo. No digo el proyecto, pero por lo menos el cálculo, ¿sí? Pero necesitamos información, pues los criterios, ¿no es cierto?, que fija la sección 770 están en función a estas características. Lo que nosotros hacemos como primera medida, bueno, es consultar un plano, ¿no? En buena hora, si ustedes tienen un plano de obra, un plano de arquitectura, donde están las dimensiones, las características constructivas y la distribución de la vivienda, ¿no es cierto? La realidad es, por ejemplo, acá en Orán, en la provincia de Salta, que de cada 10 obras, 8 son clandestinas, es decir, que al estudio llegan únicamente 2 planos, ¿no? Con suerte, una planta. Y si no tenemos suerte, habrá que ir a relevar, tener las medidas, porque en función a esto, vuelvo a lo mismo, se revisa el cálculo y el proyecto. Lo que vamos a hacer nosotros como primera medida, una vez tenida la información, es calcular un primer parámetro que se conoce como carga total.
La carga total, el reglamento le denomina demanda máxima de potencia simultánea. Es la potencia eléctrica que va a demandar, ¿sí? Y que se calcula de acuerdo a los criterios que fija esta. Porque luego, a partir de ella, yo ya voy a empezar a determinar cables, canalizaciones, protecciones, tableros eléctricos, sistema de puesta a tierra. Pero aquí está el eje del cálculo. Tener la información y como primera medida establecer lo que se denomina carga total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es la carga total? Vuelvo a lo mismo, la potencia que va a demandar la misma, los kilowatts o los kilovoltiamperes. ¿Cómo se determina la carga total de una instalación eléctrica según la sección 770? Como primera medida, lo que pide la sección 770 es establecer un parámetro. Ese parámetro se denomina grado de electrificación, que a mí me va a permitir tener en claro dos cuestiones muy importantes. Saber cuál será el número de circuito y los puntos de utilización. Puntos de utilización es lo mismo que decir bocas, ¿no? Es un término elegante, si quiere, de lo que hace rato hemos definido como boca. Si ustedes establecen el grado de electrificación, el reglamento les marca la cancha y le dice, che, van a tener en función a este grado de electrificación una cantidad mínima de circuitos a verificar y una cantidad mínima de bocas que se van a considerar por cada ambiente o local. El grado de electrificación se establece de acuerdo a la tabla 7.1, fíjense que son 4 y están en función a una superficie. Fíjense que a medida que va aumentando, ¿cómo? Fíjense que a medida que va aumentando esta superficie, aumenta el grado de electrificación. Guarda que esta superficie no es cualquier superficie. Esta superficie se denomina límite de aplicación. ¿Qué es el límite de aplicación? Es la suma de lo que se considera superficie cubierta más lo que se considera el 50% de superficie semicubierta. ¿Está claro? La suma de esto se denomina límite de aplicación, que vuelvo a lo mismo, son unos metros cuadrados que en función a esto uno determina el grado de electrificación. Ahora bien, ¿qué es una superficie cubierta? Una superficie cubierta es un ambiente local que tiene techo y todos sus cerramientos laterales. Por ejemplo, el dormitorio este tiene techo y todos sus cerramientos laterales. Esto es una superficie cubierta. Y superficie semicubierta es un ambiente local que tiene techo y que le falte al menos uno de sus cerramientos. Por ejemplo, la galería esta. Si ustedes miran, tiene techo, pero tiene columnas. ¿Cuántos cerramientos le falta? Le falta este cerramiento, este, y únicamente tiene la pared esta que comparte con el interior de la vivienda. Que le falte uno nomás, entonces esto se considera superficie semicubierta. Entonces, vuelvo a lo mismo, el límite de aplicación es la superficie cubierta más el 50% de lo que se considera semicubierta. Entonces lo que hacemos, fíjense que está bastante fácil, acá la silueta es bastante sencilla. Un tips es que no tengan presente los espesores de muro, no tiene sentido. Fíjense que acá lo que hacemos nosotros es redondear. Yo podría decir, bueno, son 6 metros por 10 metros si quieres, son 60 metros cuadrados. Yo no puedo tomar esa licencia. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la tabla de 7.1, los grados de electrificación están en función a un rango de superficie. No tiene sentido afinar mucho el lápiz para el cálculo encima de un parámetro. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, 60 metros cuadrados y después la galería, como es semicubierta, yo puedo considerar que son 3 metros por 6, son 18 metros cuadrados, la mitad son 9, entonces 60 más 9, 69 metros cuadrados. Y con esto me voy a la tabla 7.1 y establezco el grado de electrificación. ¿Lo ven? Sencillito. Esto es muy mecánico, ¿eh? Pero no hagan como hacen mis alumnos en la escuela técnica, que empiezan a buscarle la vuelta, que el espesor, que este, que el otro. Por ejemplo, tienen sus viviendas con siluetas casi no regulares, digamos acá. Este tipo de retranqueo que hacen los arquitectos, ¿vieron? Ve que no coincide ahí con esto. Entonces digo, no, considera que todo esto es una sola cosa, así, hacerlo sencillo.
¿Me entienden? Entonces ahí tienen la silueta, sacan y van para adelante. No estén perdiendo el tiempo. Usted dice, che, pero está agregando superficie. No pasa nada. No pasa nada si al fin y al cabo es para establecer un solo parámetro. Bien, capaz que acá tenga AutoCAD lo hace fácil. Bueno, con el comando va y va para adelante. Bien, pero bueno. Volviendo, fíjense en ustedes con esto que venimos viendo, determinamos el grado de electrificación medio. Suena lindo, pero yo le dije en un principio que establecer este parámetro a mí me permite dos cosas muy importantes. Como primera medida, conocer, fíjense por tabla 7.2, la cantidad mínima de circuitos que debo proyectar y los tipos. El grado de electrificación de esa vivienda que estoy analizando es medio. Entonces, como mínimo, deberán existir 3 circuitos. O sea, la tengo a la vivienda, proyectaré un tablero eléctrico y como mínimo deberán derivarse 3 circuitos. No puede existir 2. ¿Se entiende la idea? Pueden existir 4, 5, 6, sí, pero tampoco significa que sí o sí existan 3, ¿no? Guarda, ustedes no son el gobierno. El gobierno, el IPB, por ejemplo, o el Instituto Provincial de la Vivienda, es el único que hace tal cual como está escrito acá, ¿no? Pero si tienen la posibilidad de dar confort o otro criterio general de las instalaciones, ustedes lo hacen. O sea, agregar más circuitos. Bien. Entonces, por tabla 7.2, fíjense en las secuencias, tabla 7.1, tabla 7.2, y por el grado de electrificación yo tengo ya impuesto una cantidad mínima de circuitos. Y por supuesto, los tipos. Fíjense en ustedes que la sección 770 hace referencia a la verificación de circuitos de usos generales. Si bien fijó criterios tanto para circuitos de usos generales como también para circuitos de usos especiales, si quiere, entre comillas, es exigible que de estos 3, por ejemplo, 2 sean de iluminación de uso general y uno de toma corriente de uso general. 2 más 1 son 3, digamos, o la variante inversa en ese sentido, pero marca la cancha y pide que de esos 3 o de esas cantidades que se han fijado como mínimo, ¿no es cierto?, sean estos de circuitos de uso general. Lo que quiero significar es lo siguiente: si ustedes en esa vivienda proyectan el tablero eléctrico, se derivan 3 circuitos, por ejemplo, tendré que verificar la variante, 1 de iluminación y 2 de toma corrientes, yo podré proyectar otros tranquilamente, ¿no? Donde podrían ser de otros tipos, sino que tienen que tener en claro que la cantidad y los tipos se deben verificar de acuerdo a la exigencia que se ha pedido en el criterio que hemos visto anteriormente. ¿Puedo generar un nuevo circuito que sea de iluminación de uso general? Sí, sí, no hay problema. Por supuesto, técnicamente tiene que ser necesario, pero siempre respetando no solamente la cantidad, sino la variante en este proceso de proyecto. ¿Se entiende la idea? Por supuesto que a medida que aumenta el grado de electrificación, es mayor la cantidad de circuitos que se va pidiendo en ese sentido, ¿no? Cosa que luego, les cuento, ninguno verifica, ¿no? Porque uno observa proyectos eléctricos, parece que esta tabla 7.2 no existiera porque proyectan y por allí no está ni las cantidades estas que se le pide, se verifique mínimamente, ¿no? Le meten nomás, van para adelante. Pero no es así, señores. Bien. Nosotros nos estamos yendo para el cálculo de la carga total o de la demanda máxima de potencia simultánea. Una vez aplicado tabla 7.1 y tabla 7.2, llega el momento, como dije en un principio, de establecer cuál será la cantidad mínima de bocas que se deba considerar por ambiente o local. Esta se establece de acuerdo a los criterios que fija la tabla 7.3. Fíjense en ustedes que la tabla 7.3, que es bastante importante, yo la partí ahí en 3 partes. En la primera columna tiene identificado, no todos, pero la mayoría de los ambientes que nosotros podemos encontrar en una unidad funcional destinada a vivienda. Por ejemplo, dormitorios,
de acuerdo a sus dimensiones en tres clasificaciones, hasta 10 metros cuadrados, entre 10 y 36 metros cuadrados, y bueno, y mayor a 36 metros cuadrados. Que luego, y a partir de su grado de electrificación, yo puedo establecer cuál es la cantidad mínima de bocas. Mínima de bocas, ¿no? Puntos mínimos de utilización. Es bastante sencillo, es bastante mecánico. Lo que nosotros hacemos básicamente es, de acuerdo a las dimensiones que tiene cada ambiente local, lo tabulamos, ¿no es cierto? Local 1, la función y la superficie. Y con esta superficie yo me voy a tabla 7.3 y establezco, por ejemplo, las cantidades mínimas de boca. Por ejemplo, cocina. 6 metros cuadrados. Busco en tabla 7.3. Ahí está. Según tabla 7.3. Esa cocina deberá tener como mínimo 2 bocas de iluminación y 3 bocas más 2 módulos de toma corriente. ¿Se interpreta lo que dice ahí o no? Sí. ¿Sí? Sí, Francisco. Lo que quiere significar, para aquellos que no la ven como dice el presidente, es que esta cocina, como mínimo, deberá tener 2 bocas de iluminación. Como mínimo, o sea, quieren agregar más bocas, lo hacen, ¿no? Guarda. Y como mínimo, 3 más 2. O sea, 3 bocas de tomas corrientes, donde al menos 2 de estas 3 bocas de toma corriente sean de módulos dobles. Ahí. O sea, de esas 3, 2 que sean así. La otra podría ser simple. Aunque ustedes podrían poner las 3 dobles tranquilamente. Está por encima de lo que como mínimo se pide. ¿Se entiende la idea? Esto es muy mecánico. Nosotros tenemos que cumplir estrictamente lo que nos exige la norma. Si está por encima, está bien. Lo que no podemos es subdimensionar, o sea, hacer menos. Exactamente, porque el reglamento reúne criterios que se consideran mínimos. Le hago una aclaración, pero es formal nada más, no digo que usted se equivocó. Yo le digo algo, las normas no exigen, ¿no? O los reglamentos no exigen, recomiendan. Son recomendaciones, ¿no? Las regulaciones son las que exigen u obligan. Ahora bien, entonces uno dice, che, pero al final lo que dice la norma es de aplicación voluntaria, o sea, puedo no hacerle caso. Sí, lo que pasa es ver un ejemplo, ¿no? Que acá en Salta existe una ley que se llama, las leyes no tienen nombre, pero tienen nombre, pero bueno, le llaman Ley de Seguridad Eléctrica o de Revisión de Normas Eléctricas, que me obliga a mí a usar los criterios de la E. Entonces acá lo que en principio se recomendaba ya se vuelve exigible por una regulación. Bien, ahora, respondiendo a su consulta, los reglamentos fijan cuestiones mínimas, ¿sí? Para garantizar la seguridad. Lo que usted nunca podría hacer es plantear una cuestión menor a lo que mínimamente se recomienda, ¿bien? Ahora bien, yo puedo ir por encima de esto, sí, yo le mostraba la planta y le decía, si ustedes quieren agregar más bocas de iluminación, lo pueden hacer, pero ¿qué tiene acarreado ese tipo de decisión? Más costo. Exactamente, economía. Entonces, hay una suerte de criterios que ustedes van a tener que poner en la balanza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a brindar en ciertos casos, ¿no es cierto? Y que no, por supuesto, la seguridad siempre va a estar, sí, pero no solamente nosotros hacemos instalaciones eléctricas seguras, también lo hacemos que sean económicas. Yo no me voy a plantear ese tipo de proyecto de iluminación en la cocina, digamos, si yo noto, ¿no es cierto?, de que se me va a ir de las manos el tema de los costos, ¿sí? Cuando tal vez innecesariamente sea útil.
esa cuestión. Bien, ahí ustedes se van a poner. Ustedes conocen a su cliente. Ustedes sabrán en qué oportunidad dan rienda suelta y en qué no se podrá hacer eso. ¿Bien? Pero siempre verificando las cuestiones mínimas de lo que pide o lo que piden los reglamentos o estos cuerpos normativos. ¿Se entiende la idea, señores y señoras? Bien, es mecánico. O sea, el cálculo a mí no me gusta mucho porque es muy mecánico, no se nota mucho, digamos, la cuestión relacionada al diseño, pero como punto de partida va, ¿no es cierto? Fíjense en ustedes que luego nosotros hacemos una síntesis, que es donde colocamos el número local, la función, la superficie del ambiente local y la cantidad de bocas que se definen. Por supuesto, la que ustedes ven ahí siempre tiene una cantidad mayor a lo que mínimamente se ha puesto, ¿no? Por eso ya es una cuestión mínima. Yo, en particular, nunca pongo lo que dice la norma así, porque lo veo muy poco, digamos, si quiero. ¿Bien? Ahora bien, hago una aclaración. Dos aclaraciones. No sé si se dan cuenta, pero por cada ambiente local, el reglamento lo que le está pidiendo es que lleguen con 2 circuitos. ¿Lo ven? O sea, si usted tiene el dormitorio, lo que le dice es que del tablero dispare con un circuito que electrifique iluminación y del tablero dispare con un circuito que electrifique toma corriente. ¿Lo ven, señores, no? Esto responde a un criterio general que se llama continuidad del servicio. Es un criterio. ¿Qué significa? Si falla uno, yo tengo electrificado, puedo tener electrificado el ambiente local con el otro. ¿Lo ven? Ahora bien, ustedes seguramente han visto ambientes o locales que del tablero sale un solo circuito que electrifica bocas de iluminación y simultáneamente bocas de toma. ¿Lo vieron esto o no? Sí, ¿Podremos hacer esto, sí o no? sí. ¿Dónde dice eso? Yo leí en alguna parte ahí que se calcula, o sea, si lo permite calcularlo, pues se puede hacer. Además que se tiene que calcular como si fueran bocas de toma corriente. O sea, 2200 volt-ampere creo que se tiene que calcular en vez de los 60 vatios por boca. Sí, está bien, pero se fue mucho. Todavía no estamos hablando del cálculo, yo estoy hablando de la toma de decisión. Si electrifico las bocas a través de un único circuito o sí o sí me tengo que ir con dos. Si ustedes ven la tabla, implícitamente lo que me está diciendo es que yo tengo que salir con 2 circuitos que electrifiquen de forma independiente bocas de un tipo y bocas de otro tipo por ambiente local. ¿Lo ven, no es cierto? No dice que tiene que ir un único circuito que electrifique tanto iluminación como de toma corriente. ¿No es cierto? Es el mismo caso, este es el mismo caso que, como la norma sugiere que a, lo, a las bocas de exterior se las electrifique desde otro circuito y no del mismo que se electrifica lo que está en el interior. Bien. Hay una regla que dice de que lo que no está prohibido es porque está permitido. El reglamento en ninguna parte no permite el circuito mixto. Este es el circuito mixto, ¿no es cierto? Un circuito que electrifica simultáneamente bocas de distintos tipos. El circuito mixto está tranquilamente permitido. Yo podría electrificar a través de un único circuito bocas de distintos tipos. Siempre hablando de los circuitos de usos generales. Pero no es que yo me levante mañana con ganas de hacer circuito mixto a lo loco en la instalación eléctrica, ¿no? Sino que esta toma de decisión está en función a una excepción a la regla que corresponde o se corresponde por las características constructivas del ambiente local. ¿Qué es lo que quiero señalar? Se lo gráfico para que lo vean. Yo tengo esta vivienda. Por ejemplo, acá proyecto las bocas de iluminación. En ese dormitorio que es bastante importante. Y las bocas de toma corriente. Tengo mi tablero eléctrico. ¿Cuál es el impedimento constructivo que tengo en este ambiente para llegar o no llegar con 2 circuitos? La distancia.
pero se soluciona con cable. Igual sea mixto o llegar con circuitos separados es la misma historia, ¿no? No hay un impedimento. En cuanto al costo, es más caro. A ver, pero no habla, guarda que la excepción tiene que ser constructiva, no dije económica. Miren esto. Miren este sucuchito. ¿Cuál es la diferencia con este? La superficie. Entonces acá podría plantear esa excepción. ¿Lo ven? Acá el ambiente baño, Ahora sí. el ambiente baño es de muy poca superficie, donde eventualmente, justamente por su muy poca superficie y función que tiene, es muy poco probable que haya una diversidad importante de carga. Entonces así yo puedo plantear la excepción. La excepción es constructiva, no económica. Puedes tener un dormitorio de casi 20 metros cuadrados donde me pidas que llegue con un solo circuito. No, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entiende la idea, señores? El circuito mixto se permite, pero de forma excepcional. ¿Dudas, consultas? A mí está bien. No se entiende, Francisco. ¿No se entiende? Sí, sí, se Lo que, entiende. Ah, lo que pasa es que tardó un poco en verse el sucuchito. perdón. ¿Que hay un delay, dice usted? Sí, sí, sí. No me diga. A ver, Sí, che. pero yo pensé que habían pasado a otro plano y digo, no, no estoy viendo que haya pasado a otro plano, pero no, no, por eso solamente. Y después apareció todo junto. Ah, bien, les pido que me avisen si hay ese tipo de cosas, porque yo, por ejemplo, acá en el monitor que tengo, donde voy controlando la clase, pasa bien, ¿no? Mientras ustedes no me dicen, para mí está todo bien. Les pido, por favor, que siempre me adviertan. ¿Bien? Sí, sí, pero de todas maneras sí se entendió a qué se refería. Bien, perdón por lo de Chucuchita, ¿no? Pero quería bajar el precio nada más. Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se pide?